Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Les deseo que este día sea un buen día para ustedes. Este miércoles, mitad de semana, miércoles 2 de agosto de la semana 17 de tiempo ordinario. Espero que sea un día lleno del amor de Dios para ustedes. Les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Obviamente, si van manejando, si están haciendo labores, concéntrense en lo que están haciendo y traten de que esta palabra las ilumine y hacer mejor las cosas. Pero si están en su casa tranquilamente, por favor concéntrense mucho en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Les doy las gracias por estar conmigo, les doy las gracias, esta semana se han suscrito algunas personas más, les doy la bienvenida y los sigo invitando a que te suscribas. Si es la primera vez que estás conmigo, gracias, bienvenido. Si te gusta, dale like, suscríbete. Es importante que estos videos se hagan virales. A veces se hacen virales videos de chistes y luego de chistes groseros o de historias raras, y los videos que hablan de la palabra de Dios no se hacen virales. Recuerden que la palabra de Dios no está encadenada, debe de viajar por todo el mundo a través de las redes sociales, y para mí es una satisfacción, pero un compromiso también, el saber que desde Paraguay, desde Chile, desde Ecuador, desde Brasil, incluso alguna vez desde Polonia. La verdad, a mí me impresiona cómo la palabra de Dios puede llegar a tantos lugares donde a pesar de que no hablamos el mismo lenguaje, de alguna manera lo acogen bien y lo reciben bien. Gracias, y sigamos juntos meditando la palabra de Dios. Hoy veremos, les decía, el capítulo 34, versículos del 29 al 35. Los encuentros de Moisés con el Señor en esta lectura nos están dando mucha enseñanza. Ayer decíamos cómo Moisés tiene que subir, tiene que salir de su comodidad, de su tienda para ir al encuentro con Dios, y cuando regresa, regresa con las tablas de la ley, no regresa con las manos vacías, y eso indica que nosotros tenemos que regresar también con algo de nosotros después de ir a misa, después de estar en ese encuentro con Dios, de escuchar con su palabra, de estar viéndolo sacramentalmente. Al salir tenemos que ser diferentes. Y hoy nos dice también que eso que traemos, eso con lo que regresamos, se debe de notar. Fíjense cómo Moisés bajaba con el rostro resplandeciendo. Dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Eso también es importante, él no sabía. O sea, no es lo mismo que tú llegues presumiendo de que no, Dios me dijo y que yo voy a ser diferente. No necesitas hablarlo, se te va a notar. Por eso una de las quejas que mucha gente dice, mucha gente ignorante también, que dice, yo no voy a la iglesia porque van puras hipócritas. Mira, fulanito va y sigue siendo igual de presumido, sigue siendo igual de chismoso, sigue siendo igual de borracho. Pues bueno, eso es porque muchas veces, lo he dicho, la gente vamos nada más por cumplir, pero cuando las personas van realmente a tener ese encuentro con Dios, a escucharlo, a alimentarse de su palabra, y si es posible también de su cuerpo, tiene que notársele, no de un día para otro, pero poco a poco la gente va a decir, qué diferente es fulano. Qué bueno que la gente cuando me vea diga, qué diferente hoy es Antonio a como era antes de ser diácono. Qué diferente es ahora cada que predica, porque ahora se ve que ha cambiado mucho de su vida. Sigo teniendo defectos, seguimos teniendo, eso lo vamos a tener hasta el final de nuestros días, pero qué hermoso que realmente podamos manifestar diferencia en el antes y después de nuestro encuentro con el Señor. Ahora, Moisés se cubría el rostro porque dice que la gente le tenía miedo a acercarse. Dice, tenía miedo a acercarse quizás porque precisamente Moisés reflejaba a Dios en su rostro, y la gente tenía miedo porque sabían que no podían estar presentes ante Dios viéndolo en su rostro, y al verlo reflejado en Moisés tenían miedo a acercarse, por eso Moisés se cubría el rostro. Pero nosotros no, mi hermano, nosotros como cristianos no debemos de cubrirnos el rostro, no debemos de cubrir ni por miedo ni por vergüenza, de que incluso a veces, qué triste que haya personas que después de salir a misa en la puerta vean que va pasando un amigo suyo y se escondan para que hasta que pase ellos salir, para que no la vean salir de misa. No debemos de esconder lo que hemos recibido en la iglesia. Por eso yo, que cuando estoy en misa, el diácono, él es el encargado de despedir al pueblo.
Mucha gente, muchas veces el sacerdote o el diácono solamente dice, podemos ir en paz, la misa ha terminado. Y ya no es tan común que se diga eso porque en primer lugar la misa no termina. La misa es acción de gracias y la acción de gracias es siempre. Por eso hay otras maneras de despedir que a mí me gustan, como decir que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Pero hay una que dice, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. O sea, que lo que aquí hemos celebrado se note en nuestra vida, que lo reflejemos no solamente en nuestro rostro, sino en nuestro comportamiento. Nosotros no estamos llamados a ocultar el rostro, estamos llamados a llevar el rostro de Cristo a nuestros hermanos. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46, sigue el Señor hablando en parábolas. Y ayer hablaba de dos parábolas, hoy nuevamente habla de dos parábolas para decir en qué se parece el reino escondido. Ayer decíamos cómo debemos en la pequeñez ser grandes y reflejados en esa semilla de mostaza y en esa poca de levadura. Las parábolas de Mateo normalmente dejan entrever que hay un periodo de tiempo desde la inauguración del reino de los cielos hasta donde sea la realización plena de ese reino que será en los últimos tiempos. En la inauguración del reino de los cielos estábamos llamados, el hombre, a estar con el Señor siempre, pero como vimos el pecado rompe esa relación y ahora nosotros tenemos que ser invitados durante ese periodo de tiempo entre la inauguración del reino y la realización plena. Estamos llamados constantemente en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Dios le recordaba al pueblo cómo vivir, cómo recuperar esa cercanía con Dios para que en la planificación del reino estemos con Él. Y en el Nuevo Testamento ahora lo hace directamente a través de Cristo, y Cristo a través de las parábolas nos va enseñando cómo tiene que ser nuestra vida. Y si ayer decía que debe ser en humildad, hoy nos dice que también es en sacrificio. También el reino de los cielos no se recibe, aunque en el primer ejemplo, fíjense, dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y lo vende cuanto tiene, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. O sea, aquí está hablando de alguien que está trabajando, no estaba buscando el reino. Se lo encontró, como luego dicen, al estilo Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Él estaba trabajando en el campo, se encontró ese tesoro, pero dijo, este tiene que ser mío. Lo esconde y va y vende todo para comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro. El Señor te está diciendo, ¿qué tan valioso es para ti el reino de los cielos? Porque tú solamente haces sacrificios por algo que sea valioso para ti. Y lamentablemente en estos tiempos el reino de los cielos ha perdido popularidad. Ya no es valioso porque la gente ya no quiere sacrificarse. Aquí en la segunda parábola dice, el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. O sea, este no la encuentra como el Chavo del Ocho sin querer queriendo. Él se dedica a buscar perlas y venderlas. Compra una y luego la vende más cara. Ese era su negocio. Pero cuando encuentra que alguien tiene una perla de tanto valor, mucho más como nunca la había visto, vende todo lo que tiene para él quedarse con esa perla. Y ya lo hemos meditado qué significa esto. ¿A qué tienes que renunciar tú por el reino de los cielos? A tu poder, a tu soberbia, a tu lujuria, al placer, al chisme, a la bebida, a maltratar a tus hijos. Hay tantas cosas por las que el mundo se vuelve cizaña para desviarnos del camino. Y hoy el Señor nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser como ese hombre. A lo mejor tú en tu trabajo, tú vienes a misa nada más porque tu esposa te trajo, pero el Señor tocó, como dice el profeta Oseas, con lacitos de amor, con trampitas de amor, el Señor nos va acercando hacia Él. Yo les decía el miércoles pasado en una celebración de una quinceañera que siempre obviamente hay jóvenes que van porque son amigos de la quinceañera y nunca van a misa. Yo les decía, ustedes están aquí porque vienen acompañando a la quinceañera, pero si escuchan realmente la palabra de Dios, están aquí porque Él quiso hablarles y decirles cuánto los ama y decirles las advertencias que tienen que tener para no caer en manos del enemigo. Y está sembrando en ustedes ese amor para que pronto sean asiduos, que cada vez necesiten más estar cerca de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y con estos videos yo trato de ser ese instrumento de Dios
para también acercarlos a ustedes. A lo mejor muchos se encuentran por casualidad este video y dijeron, vamos a ver qué dice este hombre. Y a lo mejor esa fue la trampita que Dios te puso para que me escucharas, para que escucharas su palabra. Y entonces poco a poco, yo te invito a que sigas, que te suscribas, que la sigas escuchando, aunque sea haciendo otras cosas, aunque sea nada más por la novedad, tú sigues escuchando la palabra de Dios, y otros videos de otros sacerdotes o diáconos. Pero el chiste es que tú cada día sigas escuchando la palabra de Dios y vas a ver cómo así como cuando te duele la cabeza y tú simplemente te tomas una pastilla y no estás al pendiente a ver qué hace la pastilla para que te alivres. La pastilla, sin que tú te des cuenta cómo, empieza a actuar dentro de ti para que el dolor se te vaya quitando. Eso es lo que va a pasar contigo cuando tú vengas y escuches la palabra de Dios día a día. Tú no sabes ni cómo, pero esa semilla de esa palabra de Dios va a estar trabajando en ti. El amor de Dios va a estar trabajando en ti y poco a poco vas a ser más fuerte para enfrentar los sufrimientos, para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades, porque te das cuenta que no las enfrentas solo, sino que Dios está contigo, que cuando tus fuerzas fallan, las de Dios empiezan a salir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Decía la Madre Teresa de Calcuta, procura que todas las personas que se acerquen hoy a ti se vayan más alegres y más contentos de cuando llegaron contigo. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.